Bueno, vamos a comenzar con con nuestra materia, con nuestro avance de materia, viendo en esta clase la parte de muestreos por conglomerados y muestreos por procedimientos combinados, que es lo que nos faltan para determinar un muestreo, ¿no? Cómo determinamos una muestra a través de estos procedimientos. Esto habíamos visto, en primer lugar, el muestreo aleatorio simple, que tenían vamos a decir, eh, inconvenientes, ¿no? El de presentar una lista detallada de todos los individuos de la población. Luego, la segunda era de que la población podía estar tan dispersa, ¿no? Que podíamos, para estudiar a una persona o un individuo, debíamos ir sumamente de un extremo a otro extremo, ¿no? O también la otra era de que la muestra no era bien representativa, no garantizábamos de que la muestra era bien representativa, ¿no? Y a través del sistema de método hemos dicho la de sistemático, muestreo aleatorio sistemático, habíamos visto de que en este caso, a través de una cierta, también teníamos los mismos inconvenientes que la primera, pero en este caso era más sistemático, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, teníamos una forma de encontrar la muestra, haciendo que, conociendo el número de individuos de una población y conociendo los números de individuos de una muestra que yo quiero determinar, ¿no? Podíamos determinar un cierto número, un cierto valor, el cual, sorteando entre esos primeros números que tendría ese valor, podríamos encontrar, dice, entonces, al primer elemento y luego sumar ese valor que se había obtenido de la división de la población frente a la muestra, ¿no? Y así podríamos encontrar, dice, también el número total de la muestra. Luego vemos la parte de estratificación, ¿no? La estratificación, el método, el muestreo aleatorio estratificado, que consistía también en subdividir, vamos a decir, a toda la población en subgrupos bastante homogéneos, más homogéneos que la muestra, vamos a decir, que la población, perdón. Entonces, dividíamos en subgrupos donde los individuos eran más homogéneos que la población en general. Al Les dividir voy a entonces pedir que esa población tengan en un subgrupos y cuidado. tener a individuos más homogéneos que la población, se solía recuperar una muestra o perseguir una muestra a través también de un muestreo aleatorio simple o un sistemático, recolectar la muestra de cada subgrupo que nosotros habíamos dividido a la población. Y así tendría que tener una representación más, vamos a decir, más segura de toda la población en su conjunto, ¿no? Y esos individuos seleccionados de esa manera de cada subgrupo hacía que la sumatoria nos daba los, el total de los individuos de la muestra que nosotros necesitábamos. Eso era lo que habíamos visto en la anterior clase. Ahora vamos a ver un poco sobre el muestreo aleatorio de conglomerado, que viene a ser un poco similar al del estratificado, pero en este caso tenemos a lo siguiente. Colocamos entonces muestreo de conglomerado. Muestreo de conglomerado. Conglomerado. Entonces, vamos a ver
muestreo de conglomerado, ¿qué significa? ¿Cómo podemos encontrar una muestra a través de este método de el muestreo conglomerado? Visto lo siguiente, jóvenes. Consiste en dividir la población en subgrupos. Consiste en dividir la población en subgrupos heterogéneos. En subgrupos heterogéneos, representativos de la población global. Consiste en dividir la población en subgrupos heterogéneos, representativos de la población global. Punto seguido. Idealmente, cada conglomerado debe ser encarado como una mini población. Idealmente, cada conglomerado debe ser encarado como una mini población. Punto aparte. Los principios básicos que dictan mayor eficiencia, en el muestreo por conglomerados son opuestos a los usados en la estratificación. Son opuestos a los usados en la estratificación. Punto seguido. En el muestreo por conglomerados es eficiente tener. En el muestreo por conglomerados es eficiente tener dos puntos aparte, inciso A. Diferencia entre las unidades elementales. Diferencia entre las unidades elementales del mismo grupo. Diferencia entre las unidades elementales del mismo grupo. Lo más grande posible. Lo más grande posible. Inciso B, A era eso, B, inciso B, diferencia entre grupos lo más pequeño posible. Diferencia entre grupos lo más diferencia entre grupos lo más pequeño posible.
Punto aparte. Las ventajas que nos ofrece el muestreo aleatorio por conglomerados. Las ventajas que nos ofrece el muestreo aleatorio por conglomerados con respecto al muestreo aleatorio simple son: las ventajas que nos ofrece el muestreo aleatorio por conglomerados con respecto al muestreo aleatorio simple son, dos puntos aparte, nuevamente, inciso A, los elementos de los conglomerados están próximos unos de otros. Los elementos de los conglomerados están próximos unos de otros. Inciso B. No es necesario una lista completa. No es necesario una lista completa de todos los elementos de la población. No es necesario una lista completa de todos los elementos de la población. ¿Cómo? Basta tener una lista de los conglomerados. Basta tener una lista de los conglomerados. Bueno, entonces, referente a este tipo, a esta forma de muestreo por conglomerados, dice que es todo lo contrario, vamos a decir, al muestreo estratificado, ¿no? Porque en el muestreo estratificado habíamos dicho que la división de los subgrupos, ¿no? Deberían ser lo más homogéneo posible, ¿no? Y en cambio, lo de estrato a estrato que tenían los estratificados también iba a ser bastante diferentes, ¿no? En este caso, de muestreo por conglomerados, ¿no? Lo que hacemos es también subdividir en n subdivisiones, en n estratos, ¿no? En el cual dice cada estrato debe ser lo más heterogéneo posible, o sea, es como si hubiera sido, dice, una mini población, cada uno de ellos. Cada una de esas divisiones que tendríamos debería ser como si fuera una mini población. Entonces, la diferencia entre individuos que tiene dentro de cada estrato son bastante grandes, ¿no? Al contrario de el estratificado, teníamos lo más homogéneo posible cada uno de los estratos. Pero de estrato a estrato, ¿no? Aquí era diferentes. En cambio, aquí vamos a tener de estrato a estrato, vamos a tener lo más homogéneo posible, lo más, vamos a decir, casi iguales, ¿no? Porque en cada uno de estos estratos se está manteniendo de que fuera como si fuera una mini población y la diferencia entre sus individuos es bastante grande. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre el estrato estratificado y el conglomerado. Entonces, también de la misma manera, yo puedo obtener, dice, a través de un método aleatorio simple o un sistemático, los elementos que van a ser parte de la muestra, ¿no? De la muestra. Y así garantizamos también, ¿no? La representatividad de cada uno de los estratos que se tienen, ¿no? Entonces, las ventajas frente al, dice, al muestreo aleatorio simple, que viene a ser el primer muestreo que habíamos visto, entonces ya no necesitamos, dice, el tener listas con todos
elementos de la población, ¿no? Suficientes tener cuántos estratos vamos a tener, ¿no? Y también dice que había que los elementos de los conglomerados están sumamente, están próximos unos de otros, ¿no? Que no, por ejemplo, ya no estarían, como es una mini población, entonces se caracteriza como si fuera la población en conjunto. Entonces ya tampoco no, la muestra no va a estar tan dispersa, ¿no? Sino vamos a tener más bien una muestra compacta que va a ser bien representativa, ¿no? Entonces, muestreo por aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Tenemos eso. Y por último tenemos al muestreo por procedimiento combinados. A ver qué es lo que nos dice esta parte. Y también colocamos lo siguiente, muestreo por procedimiento combinado. Muestreo por procedimiento combinado. ¿Listo? Entonces veamos en qué consiste este muestreo por procedimiento combinado. ¿O hay alguna pregunta tal vez de parte de ustedes jóvenes? Jóvenes. ¿Alguna pregunta tal vez? No, todo claro. Todo claro, Inge. Muy bien, entonces pasamos a la parte de muestreo por procedimiento combinado. Decimos, como las muestras de conglomerado evitan, como las muestras de conglomerados evitan la necesidad de tener una lista detallada, como las muestras de conglomerados evitan la necesidad de tener una lista detallada de la totalidad de la población, una lista detallada de la totalidad de la población que se estudia y evita la dispersión de la muestra y evita la dispersión de la muestra y como a su vez, las muestras estratificadas y como a su vez, las muestras estratificadas aseguran la representatividad de los diferentes sectores de la población la representatividad de los diferentes sectores de la población se entiende que una combinación de estos dos sistemas combinación de los dos sistemas
eliminan los tres grandes inconvenientes del muestreo aleatorio simple. Eliminan los tres grandes inconvenientes del muestreo aleatorio simple. Entonces eso, ¿no? El muestreo por procedimiento combinado, entonces utiliza los métodos de muestreo por estratificado y el muestreo por conglomerados, ¿no? Entonces, esa combinación de esos dos se hace con que podamos nosotros utilizar ese tipo de muestreo para poder realizar y encontrar la muestra que uno desea. ¿Listo? Entonces, el más indicado viene a ser el muestreo por procedimientos combinados, porque también dentro de estos dos procedimientos utilizamos el muestreo aleatorio simple, ¿no? O el muestreo aleatorio sistemático para poder hacer una selección de muestras dentro de sus conglomerados. ¿Listo, jóvenes? Entonces, con eso, entonces, de esa manera vamos a entrar, dice, a una muestra. Bueno, pasamos ahora entonces al tercer punto, porque esa era la etapa de la de la muestra, ¿no? Habíamos visto el muestreo, antes de eso, vimos puntos que nosotros teníamos para poder desarrollar una investigación que en las etapas y planificación de una investigación. Teníamos la planificación de estudio, la recolección de la información que lo hemos visto hasta aquí, ¿no? Y ahora vamos a ver la organización o clasificación de los datos recogidos. Eso, los datos recogidos, bien puedes hacerlo también, hemos dicho, a través de una investigación, la creación de un laboratorio o a través de encuestas, ¿no? Que ustedes tenían que elaborar un cuestionario, el cual seguramente ya lo han debido colgar en el clase, ¿no? Entonces hoy yo voy a ver y voy a hacer un comentario la próxima clase respecto a esos formularios. Entonces, vamos a pasar a la etapa de la organización de la información. ¿Cómo organizamos la información recogida a través de estos medios? ¿No? Ya sea a través de una encuesta, a través de un laboratorio, vamos a hacer un experimento, o vamos a decir siempre utilizando este tipo de muestreos que acabamos de describir, ¿no? Tomando en cuenta todo eso, entonces decimos y vamos a colocar el tercer punto, que viene a ser etapa de organización de la información. Vamos a poner la etapa de organización de la información. Organización de la información. Etapa de la organización
de la información. A ver, vamos a ver cómo podemos o qué debemos tomar en cuenta para poder organizar dicha información. Dicho también lo siguiente: una vez recogida la información, coma, es necesario revisarla cuidadosamente y luego resumirla y presentarla convenientemente. Coma, antes de que sea posible analizarla. Punto aparte. En la etapa de la organización se consideran los tres casos siguientes. En la etapa de la organización se consideran los tres pasos siguientes. 1. Revisión y corrección de la información recogida. Revisión y corrección de la información recogida. 2. Presentación de la información mediante cuadros. Presentación de la información mediante cuadros. Y 3. Presentación de la información mediante gráficas. Punto aparte. El punto 1, vamos a ver qué debemos considerar en una revisión y corrección de la información recogida. Decimos lo siguiente: la corrección es necesario hacer frecuentemente. La corrección es necesario hacer frecuentemente en la organización de los datos. En la organización de los datos. Punto seguido. Un corrector puede encontrar una o varias de las siguientes cosas. Un corrector puede encontrar una o varias de las siguientes cosas, coma, que deberían ser corregidas o tratadas. Que deberían ser
corregidas o tratadas. Dos puntos seguidos. Escrituras demasiado pobres. Escrituras demasiado pobres, coma. Respuestas inconsistentes. Respuestas inconsistentes, coma. Respuestas incompletas. Respuestas incompletas. Y cálculos no realizados. Y cálculos no realizados. Entonces es importante en esta primera parte, dice, en cuanto a la revisión y corrección de la información, se debe hacer en cualquier momento durante la investigación, ¿no? Siempre debe estar corrigiendo, revisando los datos de tal manera que no se alteren, vamos a decir, porque eso atrae a un error. Vemos la segunda parte que viene a ser el punto 2, presentación de la información mediante cuadros. Presentación de la información mediante cuadros. El inciso 2. Dicto dice, después de la revisión y corrección de los datos recopilados, después de la revisión y corrección de los datos recopilados, conviene estructurar y ordenar estos datos de acuerdo a algún sistema de clasificación. De acuerdo a algún sistema de clasificación. A fin de describirlos o analizarlos. A fin de describirlos o analizarlos. Punto seguido. Esto requiere establecer el sistema de clasificación. Esto requiere establecer el sistema de clasificación, así como el número de casos, o el valor de los elementos que se consideran dentro de cada clase. O el valor de los elementos que se consideran dentro de cada clase.
consideran dentro de cada clase. Coma. Presentaremos a continuación algunos conceptos y procedimientos comunes. Presentaremos algunos conceptos y procedimientos comunes. Dos puntos aparte. Vamos a ver qué es un rango o amplitud de datos. Rango o amplitud de datos. Que dice lo siguiente. Sea X una característica de la población sea X una característica de la población en estudio que toma distintos valores X1, X2, X3 hasta un XK. Punto aparte, el rango llamado también recorrido, el rango llamado también recorrido de los datos, el rango llamado también recorrido de los datos es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que forman la variable estadística. El rango, llamado también recorrido de los datos, es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que forman la variable estadística. Y se la denota con la letra R y va a ser entonces al máximo valor de la variable X, ¿no? El valor de la variable X máximo menos el menor valor de la variable máximo mínimo de la variable. O sea que entre estas características que tiene vamos a decir la población, el rango viene a ser entonces la diferencia del valor mayor que tiene las variables menos el menor valor de dichas variables. A eso vamos a llamar entonces rango o amplitud, que también es conocido como recorrido de los datos. Por ejemplo, si yo tuviera, dice un ejemplo, si yo tuviera los siguientes datos, supuestamente tendría, por decir, altura de plantas determinadas en una clase de botánica, ¿no? Las siguientes alturas que podrían ser 64, 73, 68, 68, 63, 65. Podríamos tener a 60, 70, 69,
Vamos a decir 61, 60, 2, 4, 5, 2, 4, 5 son 10 datos, ¿no? Entonces, el rango de este conjunto de datos, de las variables, que tiene una población, una característica común, entonces el rango vendría a ser, dicen, como si fuera al valor máximo que va a ser estos, que sería 73 supuestamente, menos el menor que vendría a ser 60. Entonces el rango vendría a ser a 13, ¿no? 13 sería el rango de esos datos. Luego, otro concepto que vamos a utilizar, ¿no? Viene a ser la frecuencia absoluta de un dato. También colocaremos frecuencia absoluta de un dato. Frecuencia absoluta de un dato. Lo vamos a denotar como una F de esta manera. Una F minúscula, vamos a ver, a través de la frecuencia F, y lo vamos también a denotar de la siguiente forma. Frecuencia absoluta de un valor x sub i, la frecuencia absoluta de un valor x sub i, que vamos a poner con i para que tenga, la frecuencia absoluta de un valor x sub i de la variable estadística, x mayúscula, es el número de veces que aparece, repetido, dicho valor en el conjunto de las observaciones realizadas. Es el número de veces que aparece repetido dicho valor en el conjunto de las observaciones realizadas. Por ejemplo, si estas eran las observaciones realizadas, ¿no? Entonces la frecuencia de una de estas variables, ¿no? La frecuencia denotada por f sub i, hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos a las variables x1, por decir que iba a ser a 60, vamos a decir, el menor valor, x sub 2 iba a ser, a ver, 61, es x3, 63, ¿no? 63, luego tendríamos hasta un x, vamos a colocar x4, tendríamos 63, dijimos, luego 64, x sub 5, tendríamos a 65 también, x6, 67 no es, 68, 68, en x9, x7, vamos a decir que va a ser 70, 67 todavía, ¿no? x8 iba a ser a 70, x9,
a 73, ¿no? Habíamos tenido 9 variables que estaban dadas de esa manera. Entonces, cada una de estas variables, de acuerdo a lo que se repite, podemos encontrar, dice, a sus frecuencias absolutas del dato. En este caso, la frecuencia absoluta de este dato, de F1, vendrá a ser 1. Su frecuencia absoluta de este también será el 1, ¿no? Y así sucesivamente. Pero observamos aquí de que, por ejemplo, esta variable x igual a 68 va a tener una frecuencia f sub 6 que va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, a esas variables que se repiten o tienen un valor solamente, se las denota y se las conoce como las frecuencias absolutas de un dato. ¿Listo? Las variables están definidas de esta manera y también sus frecuencias están definidas de esa forma también, para cada una de las variables. De acuerdo al número de variables, el número de variables que se repite. Luego tenemos a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué será la frecuencia absoluta acumulada? Vamos a ver. Decimos entonces frecuencia absoluta acumulada. Lo vamos a denotar por F sub I mayúscula y lo vamos a denotar de la siguiente manera. Decimos entonces la frecuencia absoluta acumulada de un valor x sub i, la frecuencia absoluta acumulada de un valor x sub i de la variable estadística x, de la variable estadística x mayúscula, es igual a la suma de los valores inferiores es igual a la suma de los valores inferiores o iguales a dicho valor. Es la suma de los valores inferiores o iguales a dicho valor. Punto seguido. Punto seguido. Evidentemente, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, para hallar la frecuencia absoluta acumulada de x sub i, de x sub i, punto seguido, los valores x1, x2, x sub k deberían estar ordenados en forma creciente. Deberían estar ordenados en forma creciente. Punto seguido. Por tanto, la frecuencia absoluta acumulada del último valor la frecuencia absoluta acumulada del último valor será al número total de la muestra.
será al número total de la muestra, entre comillas, n, porque todo esto va a ser n, todo el número total de la muestra, el número de elementos de la muestra. Entonces, ¿a qué se refiere entonces la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada, y aquí yo tengo a las frecuencias absolutas de cada uno de los datos, que completando este cuadro podríamos indicar que esto, f sub 2 va a ser igual, hay que ordenar, dice, a las variables, ¿no? x1, x2 están en una forma creciente, hemos ordenado esos datos. Entonces, sus frecuencias absolutas son también de la forma, vamos a decir, f sub 4, f sub 3, f1, f2, f3, f4 va a ser 1, f sub 5 también será igual a 1, f sub 6 es 2, f sub 7 será igual a 1, f sub 8 igual a 1, f sub 9 será igual también a 1, ¿no? Así tendríamos entonces a sus frecuencias absolutas de un dato. Sus frecuencias acumuladas, denotadas también por F mayúscula, ¿no? Hemos dicho, de este valor será el mismo valor 1 de la frecuencia solamente frecuencia absoluta, ¿no? Y para el próximo valor dice que va a ser el f sub 2 será igual a la suma de las anteriores. 1 más 1 va a ser 2. Su frecuencia absoluta de 3 será 1 más 1 más 1 será 3. F sub 4 tendremos que va a ser igual a 4. F sub 5 mayúscula, frecuencia acumulada, va a ser igual a 5, f sub 6 será igual a 7, ¿no? F sub 8 viene a ser f sub 7, vendrá a ser igual a 8, f sub 9, f sub 8 será igual a 9, y f sub 9, que viene a ser el último de las frecuencias absolutas, va a ser, dice, al tamaño de la muestra, que vendría a ser igual a 10. Porque ustedes pueden observar que el conjunto de datos que tenía aquí son 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Entonces, la sumatoria, este es igual, dice, al número de elementos que tiene la muestra. La sumatoria también de las frecuencias absolutas de un dato tiene que darme el valor del tamaño de la muestra, que viene a ser igual a 10. ¿Listo? Entonces a eso vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada. También vamos a ver qué es una frecuencia relativa de un dato. Entonces, veremos frecuencia relativa de un dato. Vamos a ver el concepto de frecuencia relativa de un dato. Lo vamos a denotar por H minúscula sub I a esta frecuencia relativa de un dato. Y lo vamos a definir como si fuera lo siguiente. ¿Listo? Llamaremos frecuencia relativa de un dato observado, XI. Llamaremos frecuencia relativa de un valor observado, X sub I. De la variable X, mayúscula,
la variable X mayúscula al cociente entre su frecuencia absoluta, al cociente entre su frecuencia absoluta y el número de observaciones realizadas. Al cociente entre su frecuencia absoluta y el número de observaciones realizadas. Entre paréntesis, n. Y lo denotamos, dice, por h sub i, ¿no? Entonces, h sub i vendría a ser igual, dice, a su frecuencia absoluta acumulada sobre el número de observaciones, que va a ser, en este caso, n, el número de observaciones. ¿No? A eso vamos a llamar, entonces, h sub i. Lo único que tengo que hacer para hallar esta frecuencia relativa de un dato es, vamos a decir, es dividir entonces 1 sobre 10, ¿no? O sea que esta frecuencia absoluta que está dada sería F1 sobre 10, F2 sobre 10, F3 sobre 10, y tendríamos a todas las frecuencias absolutas, y la sumatoria de ellas me tiene que dar el máximo valor, que va a ser 1, ¿no? Va a ser con seguridad la sumatoria de todos esos valores va a ser igual a 1. Y vamos a hacer un cuadro después para poder determinar a todos estos conceptos que estamos dando. ¿Listo? Vamos a colocar en función de un cuadro estadístico. Luego vamos a ver a la frecuencia relativa acumulada. También vamos a ver entonces su frecuencia relativa acumulada. Decimos frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa acumulada de un dato. Viene a ser, lo vamos a denotar como a H mayúscula sub I. Y también lo vamos a definir de la siguiente manera. Decimos entonces, se llama frecuencia relativa acumulada de un valor X sub I, se llama frecuencia relativa acumulada de un valor X sub I de la variable X, mayúscula, al cociente entre su frecuencia absoluta acumulada entre su frecuencia absoluta acumulada y el número de observaciones realizadas. Y el número de observaciones realizadas. Entre paréntesis también colocan n. Que viene a ser el tamaño de la muestra, ¿no? N. Entonces, al igual que en el anterior caso, podemos indicar de que la frecuencia acumulada
la frecuencia relativa acumulada H sub I, denotada así, de un dato, vendrá a ser, dice, también dado por la frecuencia absoluta acumulada sobre el número de observaciones. Eso también yo puedo colocar en función de las sumatorias, que vendría a ser dado, dice, también de la siguiente forma. Puede ser dado por la sumatoria dado desde I igual a 1 hasta un valor de K, ¿no? De K, de todas las frecuencias absolutas F sub I sobre el número de observaciones. Que esto también bien podemos colocarlo, dice, como si esto está dado por una sumatoria de ese tipo, bien yo puedo colocar también, dice, aquí, como si fuera una sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, de las frecuencias absolutas sobre N. ¿Y esto quién es? Es nada más y nada menos que va a ser la frecuencia relativa, ¿no? Entonces va a ser a la sumatoria también, viene a ser todo eso, dice, igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, de las frecuencias relativas H sub I. ¿Listo? Entonces, son esos conceptos que vamos a utilizar entonces para poder organizar nuestros datos de acuerdo al número de variables que existen, ¿no? Y cómo se comportan esas variables, si se repiten o no se repiten, debemos estudiarlos entonces cada una de ellas, determinando así tanto sus frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. Algunas propiedades que deben cumplir estas frecuencias también son las siguientes. Entonces dice las propiedades de las frecuencias, vamos a colocar también de la siguiente manera. Decimos entonces propiedades de frecuencias. Propiedades de frecuencias. Vamos a colocar para poder dar las propiedades de las frecuencias. Primero vamos a definir a n como si fueran las observaciones realizadas de la variable x, y también entonces deberían cumplir, dice, lo siguiente. Decimos sea n las observaciones, sea n las observaciones realizadas a la variable x, a la variable x mayúscula, donde supuestamente tenemos a x1, a x2, hasta un x sub k, ¿no? La primera propiedad que debería cumplir estas frecuencias es que la sumatoria de cada una de ellas, F1 más F2
más, vamos a decir, un f sub k, debería ser también dado, como si fuera, la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias f sub i debería ser igual al número de observaciones, que viene a ser n. N viene a ser el número de observaciones. ¿Listo? Luego también dice 2, la suma de sus frecuencias relativas, H1 más H2 más, vamos a tener, más H sub K, debe ser también, dice, igual a la sumatoria dado por desde i igual a 1 hasta acá de los H sub i, debería ser siempre el máximo valor que va a ser 1. También hemos dicho de que el último valor de las frecuencias absolutas acumuladas debe ser igual el último valor, el f sub k de las frecuencias absolutas acumuladas, también dice que debe ser al número de observaciones. 4. Dice que también el último valor de las frecuencias absolutas o frecuencias relativas acumuladas, el h sub k, debería ser también al máximo valor de la sumatoria, que viene a ser 1. 5. Las frecuencias relativas deberían variar, dice, el h sub i, debería variar entre mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. Como también las frecuencias absolutas, el f sub i, deberían ser, dice también, un valor que varía desde 0 hasta n. Mayores o iguales a 0 y menores o iguales a n. Las frecuencias absolutas de un dato, ¿no? Y también podríamos mencionar otra propiedad que dice que la frecuencia absoluta anterior, f sub i menos 1, debería ser a la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta acumulada f sub i debería ser igual a la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta del dato. Y también yo podría indicar claramente que esto viene a ser frecuencia absoluta acumulada, ¿no? O sea que tendríamos al f sub i anterior más la frecuencia absoluta del dato. Y lo cual me dice que entonces de aquí puedo decir que f sub i, la frecuencia absoluta de un dato, viene a ser a la frecuencia absoluta del dato menos la anterior. F sub i menos 1, ¿no? Frecuencia acumulada. Y 8, una octava propiedad me indica de que el porcentaje correspondiente a un valor observado de x sub i de la variable x, pueden escribir si gustan el porcentaje correspondiente a un valor x sub i de la variable x se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces, el porcentaje, dice, de una variable
estadística X sub I viene a ser dado, dice, también por su frecuencia absoluta multiplicado por 100. Entonces, esas son las diferentes propiedades de las frecuencias que deberían cumplir. Para poder armar un cuadro estadístico, necesitamos saber estas propiedades. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Tal vez. ¿No hay preguntas? Inge, disculpe, está enfocando la luz a la pizarra y lo está viendo borroso, no se puede ver el formulario. Ah, ya. Entonces, ¿cómo podemos? Yo tenía que armar estas cortinas, tengo que cambiar de posición a la pizarra. ¿Qué es lo que no está pudiendo observar? Tal vez yo lo puedo. ¿Podría volver a explicar desde el principio, digamos, desde el 1? Sí, que no se Ya. ve la pantalla. Esta primera parte dice, vamos a ver las propiedades de las frecuencias, donde dice n son las observaciones realizadas de la variable x, que viene a ser x1, x2, x sub k. ¿Listo? La primera propiedad dice, la suma de sus frecuencias absolutas, f1 más f2 más un f sub k, es igual a decir a la sumatoria de los f sub i, de las frecuencias absolutas, que van a ser igual a la sumatoria o al número de observaciones que se tienen. 2, también me dice que la suma de sus frecuencias relativas, H1, H2, H sub k, es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de los H sub I, y esto debe ser el máximo valor, que viene a ser 1. Como hemos dicho que las frecuencias relativas son a la frecuencia absoluta sobre N, ¿no? Entonces eso hace con que tengamos una frecuencia relativa igual a 1 como máximo valor, la sumatoria. También hemos dicho de que las frecuencias absolutas acumuladas, el último valor de las frecuencias absolutas acumuladas, es igual al número de observaciones, como también las frecuencias relativas acumuladas del último valor es 1. Necesariamente dice también las frecuencias relativas, cada una debe variar, dice, desde 0 a 1. No puede ser mayor o menor a esos valores, de 0 y 1. Tiene que variar el H sub I. Las frecuencias absolutas también deben variar desde 0 hasta el número de observaciones, N. Tiene que ser mayores que 0 o menores que N. Y la séptima dice, una frecuencia absoluta acumulada de cualquier valor debe ser a la anterior, a la frecuencia acumulada anterior, más la frecuencia absoluta del dato, de la variable. Es lo mismo decir, cualquier frecuencia absoluta, ¿no? Debe ser la diferencia de la frecuencia absoluta acumulada de una de ellas menos la anterior. Y el porcentaje de una de las variables estadísticas dice que podemos hallarlo al multiplicar su frecuencia relativa multiplicado por 100. Eso lo vamos a colocar y lo vamos a comprobar en un cuadro estadístico la próxima clase. ¿Son? ¿Alguna otra pregunta más, tal vez, jóvenes? Si
no hay más preguntas, entonces quedaríamos aquí, nos veríamos nuevamente el día sábado. ¿No? Listo, Para colocar todo ese conjunto de datos a través de una tabla estadística o cuadro estadístico también llamado así. Listo, jóvenes, entonces nos vemos el día sábado.